Acústica Noticias presenta para toda la República Mexicana. ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, con tanta información como usted no se imagina. Pareciera como que después del Día del Grito, posterior a todo lo que tuvo que acontecer con el desfile, pues nos íbamos a quedar con un mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México incipiente. No, levantó ámpula porque tiene muchas aristas. Al mismo tiempo, brincaba lo de Ayotzinapa, de que habían dejado libres a 24. Eso afecta a todos, nos inquieta a todos, nos aterroriza a todos, porque este próximo 26 de diciembre vamos a cumplir 5 años con 43 que faltan. Y mientras Murillo Karam, muerto de la risa, cansado, rascándose la barriga, junto con Tomás Herón, que era su segundo de a bordo. ¿Qué pasó con lo de Ayotzinapa? Ya hay declaraciones de Ángel Eladio Aguirre que el que fue muy complaciente fue Peña. Ahora Peña va a ser el culpable. Yo no sabía que Peña era el culpable de lo de Ayotzinapa. Recordemos que Ángel Eladio Aguirre, gobernador constitucional del estado de Guerrero, era empleado de Figueroa. Y Figueroa lo deja en su lugar cuando lo defenestran. Hay una fuera Figueroa, y en ese momento Ángel Eladio Aguirre llega a la gubernatura. Y llega con su primo hermano. Su primo hermano es Manuel Añorbe. Entonces, uno se va al PRD y otro se va al PRI. Y al final del día quedaron de la siguiente forma. El que gane se queda con la gubernatura. El que pierda con el Senado. O sea, pues ni a cuál irle de los dos. Pero ahora dice que no, que el culpable fue Peña. Y Peña, que se encuentra en Nueva York, pues no ha respondido. Lo hemos estado buscando a Peña a ver si nos da alguna declaración. Está en Nueva York. Este Peña de veras se la pasa de pelos, ¿eh? Pareciera como que, pues, no le inquieta todo lo que se robó, no le inquieta todo lo que se llevó, no le inquieta todo lo que sucedió, porque si usted observa en las últimas informaciones o en las últimas notas, se dice que Peña le abrió la puerta a la CIA. Peña le abrió la puerta a los Estados Unidos, al espionaje, pero nosotros hacíamos el trabajo sucio. Ahora que se ha hablado del trabajo sucio, en el cual se dejó claro que México iba a ser el tercer país seguro para que aquí llegaran todos aquellos que eran migrantes antes de poder entrar a los Estados Unidos, y que lo tuvo que aceptar Marcelo Ebrard porque había una situación muy difícil, que eran los aranceles que iban a ir subiendo de 5 y podían llegar a 35%, 40%. Pero, a ver, vámonos para atrás, porque creo que hemos sido servidores de los gringos siempre. 68 era la Olimpiada. ¿A ellos qué les preocupaba? La Olimpiada, pero aquí estábamos preocupados no por los rusos, sino por los soviéticos. Era la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, 15 repúblicas que se veían y se decían comunistas. Entonces, obviamente, lo que buscaban o lo que querían los gringos es que a través de Gustavo Díaz Ordaz ellos pudiesen interferir en caso de una emergencia. Entonces, ahí está el apoyo a los estadounidenses. Posteriormente, Luis Echeverría se entregó abiertamente a los estadounidenses. Pero en el caso de Peña es muy extraño y muy raro, porque él invita a los estadounidenses a que vengan a México a través del CISEN. El CISEN era Eugenio Imas, era el segundo de a bordo de Murillo Karam, el que hace la invitación a los estadounidenses. Llegan los estadounidenses y se encuentran como que podían poner hasta oficinas. Ahí tenían sus oficinas y todo el mundo sabía que eran las oficinas de los estadounidenses de la CIA que iban a estar investigando. Pero los que hacían la investigación era el CISEN. Eugenio Imas era el responsable del trabajo sucio. No era el responsable de estar verificando o estar auxiliando todo lo que tuviese que ver con la situación de nuestro país. Porque se hablaba de que lo más importante era la soberanía. No. Eso es lo menos importante. Lo más importante es servir a los gringos. ¿Y servir a los gringos de qué forma? Pues de una forma muy simple y muy sencilla. Vamos a espiar a todos los embajadores de países adversos o que estén en contra de los estadounidenses. Y esto es a lo que se dedicó el CISEN. Por eso uno se pregunta a veces, ¿el CISEN para qué servía? Porque decían que era para espiar
a los adversarios políticos. Decían que era para espiar a los de tu propio partido para saber quién te estaba traicionando o quién te estaba haciendo las de Caín. Entonces, todo eso se mencionaba en el CISEN, pero el CISEN realmente no estaba viendo por la seguridad de México, no estaba viendo por la seguridad de la soberanía de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. A ellos les valía un pito eso, a ellos querían quedar bien única y exclusivamente con los gringos. Entonces, ahora que viene lo de Ayotzinapa, bueno, pues lo de Ayotzinapa, pues también ellos tenían toda la información. ¿Qué es lo que sucedió en Ayotzinapa? Ese día 26 había información porque se ligaron las siguientes conferencias. Recordará usted que se decía que estaba metido el ejército. Dice Ángel Eladio Aguirre que no estaba el ejército. Entonces, los de verde, ¿qué eran? ¿Eran de algún partido de fútbol o de dónde eran? Los panzas verdes. Bueno, estaban los verdes, estaban los azules, pero también estaban los ministeriales. Y cuando se empieza todo a compartir toda esta información y a divulgar toda esta información, el que tenía el control de esas líneas es Ángel Eladio Aguirre, que era el que sabía qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba pasando con lo de Ayotzinapa. Todavía no brincaba el asunto, todavía no tronaba el asunto. Bueno, un año después aparece Roberto Campa y dice, Roberto Campa, nos acabamos de enterar de que no eran 3 camiones, eran 4. ¿Cómo que 4? Pues sí, toda la vida han dicho que 3. No, es que había uno que era el cuarto, que era donde estaba la amapola. La amapola es la base para la heroína. Y entonces en Chicago el FBI estaba monitoreando todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar con ese autobús de Estrella Roja que tenía que llegar a la frontera de los Estados Unidos mexicanos para entregar su carga. Pero los chavos se subieron en ese autobús y por eso fue el desquiciamiento. Esa es una versión. La otra versión es que iban a hacerle bulla a la esposa del presidente municipal de Iguala. Bueno, o sea, hay muchas versiones, pero todas chocan, porque al final llegas a escuchar que dices, bueno, los quemaron ahí en el río, pero ese día no hubo ninguna humareda. ¿Cómo? Entonces se ponen a ver y dicen, no, pues mira, se necesitaba pues tantos litros de gas, tantos litros de gasolina para incendiar a tantos cuerpos y hubiera dejado una humareda terrible. Ahí empezó a desvirtuarse todo lo de Ayotzinapa. Los padres de familia en ese momento sospecharon de que algunos de sus hijos, si no los habían asesinado, si no los habían matado, los habían acuartelado y si los tenían acuartelados no los iban a dejar salir. Hablan con el presidente y le piden poder llegar a los cuarteles. No, eso nunca, eso no lo vamos a permitir. Todo eso fue lo que nos trajo tantas broncas, tantos problemas, tantas diferencias, y lo de Ayotzinapa todavía sigue sonando después de 5 años. Usted recordará que el año pasado se va a Europa Peña y le gritan asesino, no le gritaron ratero. Lo ideal es que le hubieran gritado ratero, pero ya en ese momento le habían dicho, este es el asesino de Ayotzinapa. Bueno, después de todo eso, dice, fíjese nada más lo que menciona Ángel Eladio Aguirre. De veras que eres un cínico, Ángel Eladio Aguirre. Dice, se negó a escuchar las versiones del caso Iguala. Yo te preguntaría a ti, Ángel Eladio Aguirre Rivero. Tú solicitaste licencia para dejar la gubernatura. ¿Pero por qué solicitaste licencia? ¿Por qué no fuiste a declarar todo lo que sabías? Y si no sabías nada, pues a declarar lo que no sabías. Pero te esfumaste. ¿Por qué te esfumaste? ¿Porque tenías mucha información? ¿O porque tenías alguna información privilegiada? Y ese PRI, pues es que los priistas eran los que estaban controlando y manejando todo esto. ¿Cómo llega a Ayotzinapa y cómo llega a Iguala? El señor presidente municipal de Iguala era un señor que se dedicaba a la bisutería. Y entonces en Iguala encontró a Jesús Zambrano, presidente dueño del PRD, de los chuchos rateros, y le dijo, te ofrezco 2 millones de pesos por la candidatura a la presidencia municipal de Iguala. Y como el otro dijo, pues este va a perder, pues está bien, dámelos. Pero nunca se imaginó que iba a ganar, pero tampoco nunca se percató de que esta información iba a trascender.
Y cuando trasciende, llega a Bloomberg, aparece en el Financiero como la nota principal de que pagó 2 millones de pesos el presidente de Iguala a Jesús Zambrano. 2 millones de pesos. Usted dice, bueno, pues era un regalo. No, pues porque se los iba a robar y realmente el otro no iba a ganar porque no tenía ni el menor chance, porque no tenía un partido atrás de él. Porque él se dedicaba a la venta de bisutería. Eso es Ayotzinapa. ¿Qué vamos a hacer? Viene el GIEI. Y ahora que vienen ellos, y vienen los colombianos, que son los que hicieron toda esta investigación, dijeron, es que dejamos inconclusa la investigación, porque decían que era por órdenes de Peña. Peña seguramente no dio esas instrucciones, porque Peña, pues recuerda usted que Peña siempre andaba, pues como ahorita, ¿no? Allá en Nueva York, o sea, su cerebrito no le daba para estar pensando, ni para estar conformando un panorama diferente a lo que estaba sucediendo en Ayotzinapa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener próximamente con lo de Ayotzinapa? El compromiso del presidente de que ahora sí se va a saber. Mire, yo he escuchado a los expresidentes de la República ofrecerles a los padres de familia que sí se va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Cada vez que usted escuche que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, es que no se va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no avanza, no avanzó. A ver, sale Tomás Herón con un interno y se lo lleva al río, pero con una comitiva iban 10, 12 personas en esa visita al río. La pregunta es, Tomás Herón, ¿por qué saliste con un interno si no estaba autorizado por un juez? ¿Quién te permitió que sacaras a un interno de los de Ayotzinapa? Una. Dos, ¿qué sucede? Déjeme quitar esta silla, porque esta silla ya me atoró. ¿Qué sucede? Es que voy a hacer una genuflexión. ¿Qué sucede cuando llega Tomás Herón a una parte del río? Ahí están las cámaras, no son cámaras escondidas, son cámaras fijas. No son cámaras de ningún reportero. Son cámaras fijas que se encontraban en el río, en la parte esa del río. Él hace esto, se queda viendo para todos lados y suelta el famoso polvito de un sobre blanco. Usted y yo lo vimos, y lo vieron muchas personas. ¿Por qué no se hizo nada, Murillo Karam? Una cosa es que estuvieras cansado y otra cosa es que estuvieras involucrado. ¿Por qué? ¿Por qué esa paciencia, esa tolerancia? ¿Por qué después de haber torturado a 24 para sacarles la confesión de que ellos eran culpables, responsables, estaban enterados e informados de lo que sucedía en Ayotzinapa, aquí se vieron bastante tibios? Bueno, eso es lo de Ayotzinapa y eso también lo vamos a platicar. Lo del sismo, vamos a tener, obviamente, hay en jueves también, El 19 de septiembre de 1985 fue jueves, pero también tenemos el reciente, el de hace 2 años, que también fue el 19 de septiembre. ¿Qué pasó en el 19 de septiembre de 1985? Hoy vamos a tener al director de Protección Civil platicando con nosotros qué va a suceder y qué va a pasar el día de mañana. El día de mañana va a estar el presidente de la República a las 7:20, son 7:19. Yo creo que ahí hay nomás que ajustarle un minuto. A las 7:19 es el temblor. Y bueno, pues va a estar en el centro, en el Zócalo capitalino, el presidente de la República, y al mismo tiempo se hablan de los simulacros que va a haber a las 10 y todo esto. La gente no se debe de reír. Recordemos que los simulacros han salvado muchas vidas en Japón, donde ellos viven pues arriba del sismo, porque a cada ratito tiembla. Bueno, ¿qué pasó en aquella ocasión? Pues mire usted, eran las 7:19, yo trabajaba en ABC Radio y de repente se empezó a mover todo y nos quedamos sin luz. Las plantas de luz tampoco entraron, no funcionaron, todo era así como, pues era algo que no entendíamos qué acontecía. Salimos a la calle y bueno, pues sirenas por todos lados, mucho ruido, muchas situaciones muy raras. Nos acercamos a Paseo de la Reforma, la gente moviendo piedras, haciendo, no, devastador. Pero ¿qué pasaba con los Estados Unidos? ¿Qué pasaba con los europeos? ¿Y qué pasaba con los sudamericanos? Cuando se enteraron del sismo, hablaban a la Ciudad de México y no podían entrar por línea telefónica, porque se había caído, pues obviamente todas esas 2 torres. Estas 2 torres de teléfonos de México se habían caído, entonces no había manera de comunicar. Entonces decían, incomunicado México, devastado México,
muertos en México, nunca se supo la verdad cuántos muertos, si fueron 5,000, si fueron 10,000, si fueron 20,000. Ramón Aguirre pues trató de maquillar las cifras, era el regente capitalino, y Miguel de la Madrid yo lo vi muy medroso porque durante las primeras 48 horas no apareció. Al que mandaba era a Bartlett, y Bartlett pues era un cuate que pues no le sabía a esto, y nosotros tampoco, no se piense que nada más él. No teníamos idea de lo que era la protección civil. Entonces, pues, como que, ¿qué hacemos todos? Como que, ¿cómo nos organizamos? Como que, ¿a quién ayudamos? ¿A quién apoyamos? ¿A quién le llevamos agua? ¿A quién le llevamos? Y de repente empezaron a aparecer estas grúas largas y decían, manden una grúa porque, pues, hay mucha gente del edificio fulano, del edificio sutano. Todo eso, toda esa tragedia la estábamos viviendo, pero sin tener la experiencia de nada anterior. No teníamos no teníamos absolutamente nada que ver con lo que era la protección civil. Me habla Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, y me dice, Nino, me están llegando unos perros de España. Imagínese la ignorancia de los dos. Y yo le dije, ¿y? Y me dijo, es que no sé qué hacer. Le dije, pues yo tampoco, ¿para qué los quieren? No sabíamos que los perros iban a salvar vidas. Hasta ahí llegaba nuestra ignorancia. Le estoy hablando de los medios de comunicación y le estoy hablando del gobierno de la República. Entonces, era fatal, era fatal. Yo creo que mucha gente murió. Mucha gente murió porque no se llegó a tiempo. Mucha gente llegó porque pues, estuvieron sepultados bastantes horas. El caso de Pedro Ferriz de Con, él viene del 8º piso, se caen ahí en Radio Fórmula, pero él se mete abajo, él es el único que se salva, los otros se mueren. Se mete abajo del escritorio, pero pierde el sentido. Entonces, cuando yo lo entrevisto, le digo, ¿y qué te pasó? Dice, pues cuando abrí los ojos, todo era negro. Dije, pues ya estoy pues ya estoy muerto, ¿no? Y no sabía qué hacer. Le entró mucho miedo porque pues, ya estaba muerto. Entonces, ¿cuántos casos hubo se dieron de esa forma? Y yo creo que es lo que tenemos que platicar. Lo que hemos avanzado desde entonces en relación a los sismos. Recuerde que los sismos, después se dijo otra cosa terrible. Ya sabe usted que nunca falta un fariseo por ahí que diga, no, va a temblar el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, puta, todo el mundo a hincarse, porque todo el mundo decía, no, ¿y qué tal si sí tiembla? ¿Y qué tal si nos morimos todos? ¿Y qué tal si qué tal y qué tal? No, no, no. Los vulcanólogos llegaron y dijeron, no existe nadie que pueda predecir un temblor. Un huracán sí. El huracán de 1907 de Miami, a las 11 de la mañana todos estaban nadando muy contentos en el mar y a las 2 horas entró el huracán y todos muertos. Pero era diferente. ¿Por qué? Porque no se tenía en ese momento la tecnología para hacer la predicción de un huracán. Pero en este caso ya era muy sencillo. Era muy fácil porque pues, ahorita sabemos, por ejemplo, están los huracanes acá, en la parte de Bahamas, está el día de hoy, y está tocando un filo de lo que es Florida. Pero ya se había dicho desde antes, ya hay las previsiones. Pero de los temblores no podemos hacer absolutamente nada, y es de lo que vamos a hablar de protección civil. Tenemos que acostumbrarnos que vivimos en una zona gelatinosa, en una zona difícil, en una zona complicada. Y bueno, pues que no nos toque, que se nos vaya a caer la casa o el edificio, porque antes íbamos al dintel de la puerta. No sé si a usted le pasaba que le decían, todos al dintel de la puerta, y que será el lugar más seguro, no sé por qué, pero ahora pues ya hay otras formas y otras maneras de poder evacuar un edificio, de poder evacuar una casa o de buscar que no te toque ninguno de los alambres que se encuentran arriba. De todo esto vamos a estar platicando el día de hoy. Feminicidios. Este feminicidio a debate yo creo que sí tiene que ver con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene la particularidad de que como mujer podía actuar de inmediato porque ella lo ha vivido desde que era niña. Este temor de las mujeres a ser mancillada, a ser violada y a ser asesinada. El día de hoy mataron en Acolman, es el feminicidio número 17 del Estado de México. Pero, pues, ya sabe usted que ahí Alfredo del Mazo y la bola de charlatanes que tiene, pues nunca dan resultados. Y dijeron, no, ella no la conoce nadie aquí en Acolman. Entonces seguramente la mataron en otro lado y nos la vinieron a echar. Yo creo que esa no es la forma de hablar del feminicidio.
Yo creo que estamos hablando del área metropolitana y la zona más afectada en feminicidios ha sido el Estado de México, principalmente la zona de Ecatepec. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Una alerta de género? Pues es lo que deberíamos de tener, una alerta de género, pero sí o no, cuándo, cómo va en qué va a consistir o de qué forma vamos a prever todo esto, pues para defender a las mujeres. No, para defender a nuestra propia familia, porque las mujeres son parte de nosotros mismos. Pareciera que es de hombres y mujeres, no. Yo creo que los feminicidios nos afectan absolutamente a todos, pero el del día de hoy en la mañana a mí me aterrorizó cuando los del Estado de México dijeron, no, ni madre, este no es nuestro. Esta la trajeron y ahí la echaron, pero pues, nadie la conoce. Ah, pero ¿está violada? Sí, está violada, porque hay que violarlas y hay que matarlas después para que no te reconozcan. Bueno, esto es lo que el gobierno de la Ciudad de México tendrá que hacer en relación a todo lo que es el feminicidio, alerta de género y demás. Dijo Claudia Sheinbaum que lo de la corrupción había pasado a segundo término. Roberto Rock me mandó su columna del día de ayer, en la que dice que lo de la corrupción, pues vino a menos. El problema es que llegaron dos delincuentes, dice Luis Serna y Julio César Serna. Estos eran dos personajes enquistados a Miguel Ángel Mancera y que robaron a manos llenas. La revista Proceso sacó una información completa de todo lo que se habían robado, de todo lo que se habían llevado, de todo lo que tenían y de todo lo que habían comprado y adquirido en otras zonas, principalmente en Acapulco. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estos dos sujetos hicieron tanto daño? Uno era el secretario particular y el otro era el director general de Abastos, de la central de Abastos. Entonces, pues robaban y robaban y robaban. Pero los ponen como el centro de la corrupción, dice Sheinbaum. Se acabó la corrupción, vamos a terminar la corrupción, no vamos a dejar que pase la corrupción, no vamos a dejar que nos venza y que concluya y que siga la corrupción. Pero ¿y la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer ante la inseguridad? Es que las matanzas han sido así de que llegan y matan a 6, matan a 8, matan a 10, matan a no sé cuántos. Pero ya estamos cayendo exactamente en eso, en que ya es el costumbrismo. Pareciera que estamos en Irán. Yo no sé cómo se viva en Irán, pero pues, me imagino que en un país de guerra, pues estás siempre pues, cuidándote de que no te vayan a matar. De eso es de lo que tendrá que decir o tendrá que declarar la señora Sheinbaum. Y hay dos gobernadores nefastos. Dos nefastos. Uno que juega fútbol y que es del América. A ver, Cuauhtémoc. Dice, yo voy a terminar mi mandato sea como sea. Pero si la gente no te quiere porque no estás gobernando, está gobernando el PES. Este es el otro problema. Me hago a un lado para que gobierne el que me puso. Entonces, ¿Hugo es el gobernador? Nadie votó por Hugo. Todos votaron por Cuauhtémoc, por eso ganó. Por eso ganó la presidencia municipal de Cuernavaca. Por eso tenemos tan mal gobernador. Y el otro es Cuitláhuac García. Yo cada vez que veo al presidente que dice... Es muy honrado. Cuando está cerca de ti, no te tienes que cuidar la cartera. Sí, pero es un inepto. Entonces, no me cuido la cartera, pero Cuitláhuac García es un inepto porque realmente no resuelve absolutamente nada. Y si usted lo observa, cada vez que sale a hacer declaraciones, dice que, pues a ver, vamos a ver, porque pues ya ahí nos estamos metiendo y vas a ver, no, esto ya lo vamos a resolver. Entonces llega a cantimplear. Y uno se pregunta, ¿es el estado más politizado de la República Mexicana? De los 32, Veracruz. Hay con quien hables, habla de política. Y tiene un gobernador inepto. El otro era un ratero. Y además usted recordará que él hacía todas sus orgías sexuales que salían ahí con los demonios del Edén, que es todo lo de Yunes, en donde estaba incluido y también Kamel Nasib, que ahora está escondido allá. Bueno, no escondido, se fue a vivir a otro país para que no lo metan a la cárcel, y el Gober Precioso. Bueno, entonces cuando hablamos de todo eso, pues estamos hablando de los gobernadores anteriores. Fidel Herrera era una pichita que todo el dinero se lo llevaba a Barcelona para pasarlo a Suiza. ¿Por qué? Porque era parte del narcotráfico. Entonces, como que hemos estado infiltrados por el narcotráfico. Pero en este caso de Cuitláhuac García, pues como que Veracruz se quedó ahí atorado. Y en el caso de Cuauhtémoc, pues yo creo que no se merece eso el estado de Morelos. Bueno, yo le voy a platicar de todo esto, vamos a comentar de todo esto. Y ya, no, espérame, aguántame el corte. Qué pausa ni qué nada. A ver,
vamos a las encuestas de Morena. ¿Cómo? ¿Va a haber elección en Morena? No, que va a ser por encuesta. Y entonces dicen que está en primer lugar Mario. Mario Delgado está en primer lugar, pero si son encuestas, ¿cómo diablos va a estar en primer lugar? Y en segundo lugar está Jacob Polensky. Si gana Mario, va a apoyar a Ebrard para que sea candidato para el 2024. Y si gana Jacob, no sé a quién va a apoyar, pero por encuesta va a pasar lo mismo de la vez pasada. Todos decían que Ricardo Monreal había ganado la candidatura a la gubernatura, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y entonces todos estábamos metidos en eso y de repente salieron y dijeron, no, que ganó la Sheinbaum. Pues ni siquiera pintaba. Entonces, pues esperemos a ver qué dice el presidente de la República en relación a todo esto. Y de lo del desfile, y lo de la cena, ya nomás la cena rápido, ahorita voy a corte. ¿Qué pasó en Palacio? Bueno, pues, ¿quién filtró la información? Lambeau, el embajador de los Estados Unidos en México, subió a su cuenta de Twitter todo lo que estaba sucediendo en la cena. Ahí vimos a Rocío Nale con Manuel Bartlett, que es el sinónimo de la corrupción de este gobierno. Ahí vimos a los demás políticos, pues muy contentos, todos estaban muy contentos, con agua de horchata. Ahí no hubo que escanciar vinos franceses, ahí no hubo que brindar con champaña el 15 de septiembre, sino que pues tequilita y órale, güey. Y Lambeau metió a su cuenta de Twitter todo esto y lo estuvimos viendo y lo estuvimos disfrutando porque era así como una ventanita para poder ver lo que nunca vimos en el caso de Peña, nunca vimos en el caso de Calderón, nunca vimos en el caso de Fox y tampoco nunca vimos en el caso de Cedillo Ponce de León y mucho menos en el de Salinas. Pero pues yo creo que eran las famosas cenas de Palacio. Y esas cenas de Palacio, pues era parte de la monarquía que gobernó durante tantos años hasta que llegó López Obrador. Bueno, ahora sí, voy a un corte y regreso. Hoy vamos a hablar de partidos políticos. Hemos invitado a varios políticos para que comenten con nosotros de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y de lo que estamos ahora pues aprendiendo a vivir, porque estamos aprendiendo a vivir en una democracia en donde pues los partidos políticos quedaron aplastados. Llegó el tsunami, los acabó, y en esta última encuesta al presidente de la República sale con 80% de aprobación. 80% nunca lo había tenido, siempre estaba en 60, 70, pero yo creo que la cena del 15 lo ayudó, el grito del 15 lo ayudó, el desfile lo ayudó, y bueno, pues el presidente es el presidente. Entonces estamos viviendo